Qué puntuales. Falta un minuto. Hola. ¿Me escuchan? Antonio, Trinidad, Milena parece, Valeria. Perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Acá hay... Bien. Ah, súper. Ya. Hoy esperemos unos 3-4 minutos más. Voy a explicar en términos generales la asignatura, cómo va a ser la forma de trabajo, explicar las actividades y más o menos estar atento a las consultas. O sea, la idea también es aprovechar, no hacer una clase de laboratorio, sino que explicar a grandes rasgos y atender las preguntas. Entonces, esperemos un poquito más que se vaya sumando gente. La clase, esta sesión va a quedar grabada y después va a estar disponible aquí mismo. Y cada semana va a quedar abierta para que después puedan revisar. Tanto las actividades, las tareas, todo va a quedar abierto. Esta es una asignatura de un plan de 2 asignaturas, sello TIC, o sea, son transversales, de herramientas TIC para la vida profesional y herramientas TIC para la vida académica. Esta es para la vida académica, más o menos pensando en los trabajos que uno tiene que sortear como estudiante en pregrado. Un poco de ofimática, las herramientas de Office y cómo buscar recursos en la web. Este es como este primer curso. Y después el segundo semestre hay un segundo curso donde ya es la creación de algunos materiales o algunos recursos, dependiendo si van a ser futuros profesores, recursos didácticos, por ejemplo. Si van a ser profesionales de las otras áreas, el desarrollo de algún proyecto. Entonces, este primer semestre es habilitarlo en ofimática y el manejo de algunos elementos conceptuales mínimos. Se nos pidió, por un tema de la complejidad y del contexto, es que pudiéramos comprimir esta asignatura, comenzar con las asignaturas que fueran más fáciles de virtualizar. Obviamente esta asignatura, si bien es cierto un laboratorio, un taller, nosotros siempre la hemos trabajado con plataforma virtual, entonces están todas las actividades en plataforma, así que el pasarla a virtual ya estaba en la misma plataforma, por eso fue una de las primeras. Y lo otro que se van a ir acostumbrando quienes nunca hayan participado del espacio de la plataforma virtual que tiene la universidad hace años, que es el e-aula. Entonces vamos a ver algunas herramientas. Hola, hola. Así que se comprimió esta asignatura que estaba pensada para 6 talleres, para 12 talleres, más 3 sesiones integrales, más una sesión de recalificación, o sea, más o menos estaba pensado como para 14, 15 sesiones, pero las sesiones de laboratorio eran 12. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como se nos pidió comprimirla en 6 semanas, en un mes y medio, juntamos un poco las actividades de 2 semanas, más o menos fundiendo las que eran más coherentes, así que esta asignatura está propuesta en 6 semanas. Eso significa que solamente con lo que trabajen en la clase o lo que conversemos no va a ser suficiente, va a tener una carga que se va a extender un poquito más allá de un par de horas, seguramente en resolver las actividades, pero se supone que ustedes tampoco no deberán tener muchas asignaturas simultáneas, sino que la idea es ir avanzando las asignaturas que son más prontas de desarrollar virtualmente para dejar espacio al fin de semestre, suponiendo que se termine este proceso de estar todos encerrados en nuestras casas, para que ustedes puedan asumir sus asignaturas que obligatoriamente necesitan de talleres y laboratorios prácticos. Por ejemplo, la gente de arte, me imagino, la gente de ciencias con los laboratorios de ciencias, etc. Entonces, esta es una asignatura por el hecho de ser tecnología que podían asumir desde sus casas
y darla al principio para ir liberando espacio al final del semestre para que se puedan abocar a sus áreas disciplinares con aquellas asignaturas que a lo mejor no es tan sencillo virtualizar, que necesitan laboratorios o necesitan actividades prácticas, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Porque la idea no es solamente hablar yo sobre lo que he dicho, que vamos a trabajar, se va a disponer 6 semanas, 6 sesiones. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, entonces, las mismas actividades, como son planteadas en 6 semanas, por así decirlo, todas las actividades que son obligatorias, dicen allí, actividad obligatoria, se van a promediar evaluativamente. Entonces, la sesión 1 y 2, todas las actividades se van a promediar en una sola nota y va a ser la integral 1. La sesión 3 y 4 se va a promediar en una sola nota, va a ser la integral 2. Y la sesión 5 y 6 se va a promediar en una sola nota y va a ser la integral 3. Por reglamento ustedes tienen, mínimo deben tener 3 integrales. Entonces esas 3 integrales se van a promediar de las actividades que son obligatorias, no todas son obligatorias, de la sesión 1 y 2, de la sesión 3 y 4 y de la sesión 5 y 6. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, escucho, ¿sí? Yo escucho. Entonces, por ejemplo, cuando una actividad obligatoria va a decir ahí en el aula, foro obligatoria, cuestionario obligatorio, todo lo que entra en esa ponderación promedio para la nota integral va a decir allí, se va a identificar como actividad obligatoria, ¿sí? Les voy a presentar la plataforma para que, en todo caso, yo creo que ya todos debieron haberla visto, me imagino. Ustedes desde el sistema integrado, ¿cierto? Ingresan al aula. Y en el aula tienen que entrar a esta asignatura que es Empleo de TIC para la vida académica. Y está estructurada en 6 semanas, ¿ya? Hay una bienvenida, una portada, que es como el programa del curso, donde se explican las competencias, las unidades, por ejemplo. La calendarización, en realidad el calendario es la propuesta, todos van a quedar abiertos, cada semana va a ir avanzando, pero van a quedar todas las actividades y todos los contenidos abiertos y se va a ir abriendo semana a semana. ¿Ah? La calendarización comenzando por esta semana como semana 1 hasta el cierre en la semana 6. No tengo certeza si nosotros, yo creo que lo vamos a dejar abierto, no sé, el cierre de acta hasta el fin del semestre. Eso todavía no se nos ha indicado, ¿ah? Pero apenas tengamos la respuesta, yo les voy a decir hasta cuándo van a quedar abiertas las actividades. Y al final lo hipervínculo al programa del curso, al reglamento del estudiante, que imagino que lo conocen, un poco una inducción acerca de los elementos, cómo está funcionando, y algunos enlaces a herramientas. Esa es la propuesta del programa. Y después, semana a semana. Ustedes solamente van a ir visualizando la semana que se va abriendo. ¿Ah? Yo, por ejemplo, escondo la semana siguiente, ustedes no las visualizan, entonces yo este domingo en la noche abriría la semana 2. Y después al otro domingo subsiguiente abriría la semana 3, etcétera, etcétera, y van a quedar toda la semana abierta. Semana 1. Esta semana involucra 2 temas, 2 conceptos, que es entender un poco lo que significa la identidad digital y el entorno personal de aprendizaje. Son 2 conceptualizaciones que tienen que ver con su desarrollo profesional a futuro. Y dentro de la plataforma está el tema a trabajar esta primera sesión. Después siempre va a estar el enlace a esta videoconferencia. Yo igual se las voy a enviar por correo, como lo hice hoy día. Acá deben llenar un formulario que es obligatorio. Este formulario es para que nosotros recopilemos sus datos, por ejemplo, su correo electrónico personal, porque nosotros solamente disponemos del correo UPLA, de qué carreras son, porque a veces en un grupo como este vespertino tengo de distintas carreras, etcétera. ¿Ah? Un foro de consultas generales, si quieren hacer alguna consulta general, y después vienen los 2 temas a trabajar. Generalmente cada concepto, cada tema va a partir con una presentación, una diapositiva general, algún enlace, algún video en internet sobre ese mismo concepto, inclusive otros elementos como en un esquema, una infografía. El tema 1. Después viene el tema 2, lo mismo, una presentación, una diapositiva sobre el concepto, algún enlace a un video en YouTube referido al mismo tema, y aquí un texto para revisar que es un capítulo 1 de un libro. ¿Ah? Y aquí otro video también que trata sobre el capítulo 1. ¿Sí? Entonces siempre se va a presentar arriba
el enlace a la videoconferencia, un foro general, profesor, no me quedó claro qué significa el entorno personal, sobre el tema, consultas generales, y después vienen los temas de la sesión, de esta semana en realidad. El primer tema, presentaciones, enlaces a internet de video, de lectura, presentaciones, enlace a video. Y se acaba el tema. Y después, en la zona inferior, las actividades obligatorias, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, tienen que hacer un aporte de un recurso sobre identidad digital. Buscar en internet un video que trate sobre el tema, o buscar a lo mejor algún artículo en un blog, o buscar a lo mejor algún texto que esté digitalizado, etcétera, y ustedes hacer un aporte, poner un link de ese recurso que trate sobre ese tema. La otra actividad obligatoria es este cuestionario, donde este cuestionario hace preguntas, es muy breve, 7 preguntas, sobre los contenidos del primer capítulo de este texto que está acá, el primer capítulo, y sobre la presentación, o sea, sobre los dos temas, sobre identidad digital y entornos personales de aprendizaje. Es un cuestionario de alternativas de 7 preguntas y les va a dar el puntaje. Y la otra actividad obligatoria es participar en un foro. En este caso, en este foro, que también es obligatorio, ustedes tienen que proponer una definición conceptual. Y esa definición conceptual, ustedes la plantean allí, inclusive, aparte de poner esa reflexión propia, definición, tienen que ustedes responder 2 propuestas de compañeros de ustedes. Así que estas serían las 3 actividades evaluativas de la semana. El cuestionario, ustedes pueden descargar el texto o tenerlo en digital, irlo cotejando, o sea, nadie va a estar revisando. La idea es que se den la práctica de estar viendo las diapositivas, de estar viendo los temas, pero pueden resolver el cuestionario teniendo los materiales a la mano. Van a tener que hacer un aporte en el recurso y van a tener que hacer un posteo en un foro. O sea, realmente no son actividades muy complejas, pero no las van a resolver en media hora. O sea, solamente el revisar estos recursos involucra una carga de tiempo y después desarrollar estas 3 actividades, la actividad individual y la reflexiva, que son obligatorias para la evaluación promedio de la primera sesión, van a involucrar una carga de tiempo. O sea, es muy fácil. Siempre va a estar el enlace a la videoconferencia, los temas de la sesión y finalmente las actividades obligatorias. Foro, cuestionarios, entrega de tareas. Es básicamente la metodología. La primera semana es este tema. Les voy a explicar más o menos para que se haga una idea cada tema de las siguientes 6 semanas. La próxima semana nos vamos a introducir al procesador de texto de Microsoft Word. Las herramientas del procesador de texto, vamos a trabajar un poco con algunos elementos que son básicos, como el trabajar el formato, crear índices automatizados, la inserción de tablas, etc. La semana subsiguiente, continuando con el desarrollo de Word, vamos a trabajar con un software para gestionar bibliografía. ¿Ah? Eso es súper importante porque cuando ustedes lleguen a hacer su tesis o tengan que hacer trabajos de investigación, estar haciéndolo a mano es sumamente lento. Hoy día hay software donde uno va enganchando, por así decirlo, citas y referencias bibliográficas que va encontrando en las bases de datos en Internet y después eso lo cruza con el procesador de texto y uno hace la cita, inmediatamente le agrega en la bibliografía al final del trabajo, de la tesis, de forma automática y la va ordenando alfabéticamente inclusive. Entonces, la tercera sesión va a ser gestor de referencia bibliográfica, la automatización de las citas y las referencias bibliográficas. La cuarta sesión nos vamos a introducir al Excel y en una sola sesión, les recuerdo que cada sesión es una semana, vamos a hacer lo básico, poner algunos datos, sacar algunos cálculos y algunas funciones y hacer gráficos. Entonces, el manejo mínimo de Excel. La quinta sesión, presentación de diapositivas en PowerPoint. Trabajar con diseños propios, bajar diseños gratuitos, trabajar con animaciones, enlace a recursos multimedia. Y la sexta sesión, la última, va a ser trabajar con presentaciones, pero con recursos de Internet, en Internet. Existen programas donde yo puedo crear presentaciones interactivas en la web, ya no en el PowerPoint, o puedo crear una animación en la web y desde la misma web invitar a varias personas para que participen de ese material. Entonces esas son las 6 sesiones. Vuelvo a repetir, hoy día hacemos la introducción a este concepto de entornos personal e identidad digital. Entramos a ofimáticas la próxima semana, Word la segunda sesión,
la tercera sesión con Word, pero la gestión de referencias automatizadas, bibliográficas, la cuarta sesión Excel, la quinta sesión PowerPoint, y la sexta sesión finalmente vamos a terminar con algunas aplicaciones en Internet para presentar información. Esas son las 6 sesiones y cada sesión va a durar una semana. Son 6 temas, 6 semanas. A medida que vamos avanzando en la semana, vamos a ir abriendo los temas. Esa era como la presentación a rasgo general. Al final abajo están las actividades obligatorias y esas actividades se promedian en una nota. Entonces, cada 2 sesiones, el promedio de todas esas actividades va a ser una nota integral. La sesión 1 y 2, el promedio de las actividades, participación en foro, trabajo en cuestionario y entrega de tareas, esa promedio notas va a dar una nota integral que es de todas esas actividades de la sesión 1 y 2. Lo mismo en la sesión 3 y 4, otra nota integral, y finalmente la sesión 5 y 6, la tercera nota integral. Ya, chiquillos, me cansé antes de hacer una presentación de las temáticas sobre las cuales ustedes van a que después trabajar, que son 2 diapositivas. Quisiera escuchar consultas, preguntas. La idea de este espacio también es recibir preguntas, consultas, dudas, ya que estamos interactuando. No se asusten, chiquillos. ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿Quedó claro? Yo quiero preguntar, ¿hasta cuándo tenemos plazo para ir respondiendo las actividades? Ya. Lo ideal o lo... Valeria, mira, se supone que las actas se cierran a fin de semestre, pero algo que yo no te puedo confirmar en estos momentos. Ahora, yo soy de la idea que en la lógica ustedes traten de ir resolviendo ahora, en el plazo ideal, para que así se liberen de esta asignatura estas 6 semanas y se dediquen a las siguientes que vienen, ¿me entiendes? Pero de todas maneras, yo soy de las personas que dejo abierto todas las actividades hasta el mismo día que se cierran las actas, inclusive. Siempre lo he hecho así. ¿Ah? Incluso si entregan una actividad, porque ustedes creen que a lo mejor para salvar y de repente al ver que lo podían mejorar, profesor sabe, le quisiera enviar de nuevo esta actividad, yo no tengo ningún problema. O sea, yo soy de la idea que ustedes mismos son los que tienen que ponerse la vara y ver cómo se organiza. O sea, son todos profesionales, no somos estudiantes de colegio, sino que ustedes van viendo un poco su plazo, pero desde el punto de vista eficiente, si ustedes partieron, por ejemplo, no sé, con 2 asignaturas, tratar de cerrar estas 2 asignaturas en estas 6 semanas para liberarse y olvidarse por completo y después irse preocupando de las otras asignaturas que vienen encima, ¿no? Sería como lo ideal. Yo voy a ir abriendo las semanas, va a quedar todo abierto y no voy a cerrar hasta el último día cuando tenga que poner las notas en el acta. O sea, siempre lo he hecho así. Soy como bien comprensivo en ese aspecto, pero eso es medio peligroso porque uno de repente se va quedando, se va confiando, ¿no? La procrastinación y deja para el final y resuelve a última hora para salvar la asignatura, ¿sí? Otra consulta, ¿quedó claro más o menos cómo el proceso? Hola, profe, ¿se escucha? Perfectamente, Alberto, dime. ¿Vamos a tener alguna retroalimentación de las actividades? Claro, claro. Si la entregas a tiempo, sí. Pues si entregas toda la actividad el último día que tengo que cerrar las actas, es medio difícil. En la medida que las vayan entregando, sí. Mira, yo en general, en esta asignatura, conmigo se sacan buena nota. Una, porque se explica muy bien lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, hoy día va a haber toda esta semana un foro donde tienen que poner una definición de lo que es entorno personal de aprendizaje, por decirte. Una definición de 3 líneas, 2 líneas. Tú pones la definición y yo te pongo el 7. Yo no voy a cuestionar la calidad de la definición. ¿Te das cuenta? Y aparte de eso, para ponerla, aparte de la definición, tú tienes que responder a 2 de tus compañeros. Entonces yo voy a ver, puse una definición, entorno personal, bien. A ver, opinó a 2 compañeros, bien, 7. Voy a poner 7. Entonces, en general, en esta asignatura la gente promedia sobre 6. ¿Ah? Y si más o menos trabajas constantemente, sacan los promedios sobre 6,5. O sea, es una asignatura para subir promedios para las becas, en realidad. Porque es muy procedimental. O sea, por ejemplo, tú vas a saber cuándo necesitas para sacarte un 7 en el Word. Tienes que tener la tabla con el índice, tienes que tener insertas 3 imágenes, tiene que haber una numeración automática, tienen que haber párrafos justificados. O sea, está todo especificado. Entonces, tú sabes cumplir bien con eso y la nota es... No hay mucha subjetividad en realidad. Es muy de procedimiento, entonces es bastante transparente. Y cuando no tienen la nota máxima, yo ahí les pongo en la nota, porque se pone la nota en el mismo sistema en el aula,
yo pongo la nota y hago un comentario, muy buen su tarea, pero le faltó, y te pongo una pequeña frase explicitando lo que te falta. Si todavía queda plazo para cerrar el acta, profesor, ¿sabe qué? Me gustaría mejorar eso y entregarlo una segunda vez. Muy bien, lo puede hacer, ningún problema. ¿Sí? ¿Otras consultas? ¿No? ¿Seguimos entonces? No hay no, está claro, está claro. ¿Sí? Bueno, yo he escuchado que hay carreras que están empezando a votar por un paro digital. Yo eso lo tengo claro. Yo voy a enviar la PPT que ustedes vieron ahí, las que están incrustadas, las voy a descargar y se las voy a enviar a los correos electrónicos. Inclusive por correo electrónico les voy a enviar un enlace para que puedan responder en el foro. Les voy a enviar después cuando esté lista, se demora un rato en hacer el render de este video. O sea, me voy a preocupar que por correo electrónico también reciban toda la información. Si es que a alguien, por ejemplo, le cuesta ingresar a la plataforma. Y ya tengo como los WhatsApp de 2 de ustedes, de Paulina o de, no me acuerdo de quién, Mesa, de Milena. Yo les estaba hablando. Claro, te incluí en un WhatsApp con otra estudiante que es Tabata, que dijo que a lo mejor iba a estar complicada para estar. Entonces quiero hacer un grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp también voy a publicar todo. O sea, voy a publicar este video. O sea, la idea es que tengan todas las vías posibles para tener los materiales, para ver el video, para estar con la información. O sea, no es solamente la plataforma, sino que voy a buscar todos los medios posibles para entregarles toda la información de la semana y ustedes puedan participar, ¿ya? Esa es como la idea. Las actividades van a quedar abiertas, estemos en paro o no estemos en paro. Yo todos los martes a esta hora voy a hacer el mismo planteamiento y va a quedar grabada la sesión y va a quedar abierto todo. ¿Ah? Esa es como la idea, independiente de si estén en paro o no estén en paro. Porque la idea es que esté el material disponible para todos, ¿me entienden? De repente puede haber alguien que esté en condiciones súper complicadas, no sé, en el sur, en el altiplano, entonces que tenga todo el material listo desde el principio y que lo pueda recibir por correo electrónico, por WhatsApp, por la plataforma, es bueno para él. Entonces, yo independiente de si se vota paro o no paro, yo igual quiero hacer una explicación de los contenidos de la semana, irle abriendo todas las sesiones semana a semana para que vayan viendo los materiales. Y ustedes verán, por último se van a paro, pero justo el último día, antes de cerrar el acta, entregan las tareas, pero yo quiero que tengan abiertas todos los contenidos en las fechas, para que así se den todo el tiempo posible para que no los pille a última hora, como ha ocurrido con movilizaciones anteriores, o sea, todas las facilidades. ¿Otra consulta, otra pregunta, no? ¿Sí? Ya, voy a explicar los 2 temas de la semana, que son identidad digital y el otro tema que es el entorno personal de aprendizaje. ¿Les parece? Recuerden que todo está en la plataforma, chiquillos y chiquillas. ¿Ah? Tema número 1, identidad digital. Hay una presentación. Uno hace clic en ella. Bueno, básicamente la idea es qué es el concepto de identidad digital y tratar de ver cómo yo tengo una identidad digital. ¿Ah? Ustedes son una generación ya que han nacido con esto. Y aquí hay un tema que es un eslabón muy cercano con la identidad profesional. Ustedes van a ser profesionales, independiente a lo mejor de si se titulen o no se titulen, en su vida se van a desempeñar con el compromiso de hacer algo bien hecho para sobrevivir, ¿cierto? Para vivir, para hacer y proyectarse. Y eso significa que ustedes van a tener que plantearse como expertos en algún tema. Y eso ustedes van a ir valorando con el tiempo, que en la medida que ustedes tengan mayor presencia, un currículum más robusto, también van a tener la opción de recibir una retribución acorde a eso. Entonces, la identidad profesional es un tema que se debe manejar. Ahí lo vamos a explicar. Bueno, la identidad digital tiene que ver con toda la traza, por así decirlo, con toda la historicidad y con todos aquellos elementos que a nosotros nos identifican en la web. Todas las personas, desde que nacen en todo su transcurso, van dejando alguna traza de elementos
de información sobre esa persona que es tan accesible para todos y permite que se nos reconozca, que se nos identifique, que se nos juzgue, aunque no debiera ser, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes reciben una beca, y aunque ustedes no lo crean, en la Google debe estar un Excel con el listado de los alumnos que recibieron esa beca en tal año, con el root, etc. Por ejemplo, yo tengo el nombre suyo completo, los dos nombres, los dos apellidos, los busco en la Google y me va a aparecer su root. Y después con el root vuelvo a buscar en la... Entonces, ustedes, aunque no lo quisieran, ya han ido dejando en la web un montón de indicios que personas que busquen con su nombre y apellido van a ir armándose una identidad de ustedes, sin que ustedes los conozcan. Entonces, es un sesgo de información por el cual van a ser reconocidos. Primero, hay una parte que es personal, obviamente. Ustedes a lo mejor participan de redes sociales y allí plantean elementos propios de sus gustos, de sus hobbies. ¿Qué es lo que van a mostrar ustedes de sí mismos, ¿no es cierto? Ustedes van a, aunque muchas veces a lo mejor ustedes no quieren mostrar algo, pero otra persona pone una foto donde los etiqueta. Lo otro es, yo estoy en un contexto social, de relación, entonces hay gente a la cual, o tendencias a la cual yo sigo también, con respecto a la moda, con respecto a mis intereses, por ejemplo, el estilo de música que yo escucho, o inclusive a nivel intelectual, con los autores de los libros que leo. Si estudio arte, a lo mejor hay un estilo, hay una tendencia artística que me identifica, no sé, me gusta el arte abstracto, etc. O sea, yo recibo también en este contexto mundial, social, de Internet, recibo influencia desde la moda, desde la música, desde la cultura, desde lo cognitivo, etc. Y por otra parte, yo también tengo la opción de, yo comparto información. Que es la parte social B. La parte A, la información que yo recibo, y la parte social B, la información que yo transmito hacia los demás, lo que yo comparto con otros, ¿ah? Mis relaciones fuera de mi entorno individual. ¿Qué ocurre con esto? Hay una pérdida de privacidad, yo la puedo controlar o no. Todos ustedes están estudiando pedagogía, ¿cierto? ¿Hay alguien que no, para que diga que no? Pareciera que todos están estudiando pedagogía. Miren, les voy a decir la verdad, desde mi experiencia como profesor que trabajé en colegios con niños, uno como que se prepara para trabajar con los niños, ¿eh? O con los estudiantes, con las niñas, los adolescentes, etc. Pero desde mi experiencia y lo que yo viví en colegio, lo más difícil y lo que uno no lo preparan de repente es trabajar con los apoderados. Y ahí uno realmente tiene que ser sumamente paciente, tiene que ser muy precavido, y también tampoco nos preparan para cómo nos relacionamos y trabajamos con nuestros colegas. A veces lo más difícil no es trabajar con los estudiantes, a veces es súper difícil trabajar con los apoderados y súper difícil trabajar con los colegas. Y hay un tema ahí que tiene que ver con la imagen que uno proyecta, con la reputación que se da. De repente, no sé, de vivencia muy cercana y propia, han levantado falsos testimonios de colegas, de profesores, por envidia. Los mismos apoderados de repente piden que se eche a un profesor porque ocurrió tal cosa. Entonces hay que tener harto ojo con esa privacidad, con la información que de uno es visible o se ve por internet, ¿ya? Y también hay que tener harto ojo con la suplantación de identidad. O sea, yo estoy hablando de cosas que yo he vivido, ¿ah? Primero, que yo viví como profesor, como practicante, como profesor jefe, como profesor teniendo reuniones de apoderados. Y también ocurre, por ejemplo, cuando uno va a un laboratorio, hay que cerrar la cuenta de correo, porque de repente cualquier otra persona entra en el laboratorio y empieza a enviar mensajes a otras personas con garabatos, con obscenidades. Yo estoy hablando de cosas que yo he visto y he vivido. Entonces hay que tener harto ojo cómo yo tengo que tomar precauciones acerca de mis cuentas de usuario, de lo que yo tengo en privado, qué imágenes yo publicito, qué información mía propia hago extendible en Internet. ¿Ah? Y ojo, hay mucha información que a lo mejor pueden poner una foto de mí, estaba en un carrete, me pillaron, no sé, borracho y sale la foto ahí, y a lo mejor no lo voy a poder borrar por mucho tiempo.
Y esa imagen puede dañar mi imagen frente a los colegas, a los estudiantes, para bullying, frente a la comunidad escolar, si es que va a ser profesor, por ejemplo. Entonces no es un tema menor que uno tiene que tener harta precaución. Entonces, primero hay que tratar de tener claridad con cómo yo controlo la imagen que se proyecta desde mí, no sobreexponerse, cuidar mi intimidad, tener claridad con los datos que son sensibles. Por ejemplo, yo encuentro súper bueno trabajar Facebook con los estudiantes, pero para eso crear un Facebook de una identidad distinta, profesor Juan López, y no el Facebook personal. O sea, no mezclar, por ejemplo, en esta relación con los estudiantes, con la comunidad, con los colegas o con los apoderados, elementos desde la propia intimidad, ¿no? Entonces hay que tener harta visión de cómo yo controlo esos datos sensibles de mi imagen. Bueno, esto se puede dar para el tema de burlas, en el caso de los estudiantes también, el caso del móvil, ¿no? Del acoso por internet, de injurias, de falsación también de cosas, ¿no? Hay gente que se ha suicidado por este tipo de cosas, o sea, uno lo puede ver bien a la ligera, pero cuando ustedes sean profesores jefes, que van a ser, si son profesores, van a ser profesores jefes, lo más probable, van a tener que estar siempre pendientes de estos elementos. La agresión no es solamente una agresión física hoy día, sino que existe la agresión virtual, por así decirlo. Existe el acoso por internet y existen las burlas también por internet. Y esto puede traer consecuencias bastante graves, ¿no? Los últimos casos bien publicitados de suicidio que hemos tenido en adolescentes generalmente se han suscitado por elementos de bullying en redes sociales, por ejemplo. Entonces no es un tema menor, ¿ya? Y que muchas veces de esa información usted no la va a poder controlar, porque otra persona le tomó la fotografía y lo etiquetó, o otra persona dispuso ese video de usted, entonces usted no tiene el control a veces para borrar esa información. Esa información empieza a circular con un poco lo que ocurre con este virus, ¿no? Y ya uno pierde el control sobre esa información. Entonces es complejo, de repente hay información que es muy antigua, que le hace daño a uno, a la imagen personal, a la imagen profesional, y cuesta borrarla, información desactualizada, etc. Ahí hay un video que después ustedes, si se dan el tiempo para revisarlo. O sea, hemos pasado de una sociedad que por defecto y gracias a los avances tecnológicos, lamentablemente puede recordar para siempre. O sea, un pequeño mal paso dado puede quedar en un registro, en una fotografía, en un video, en un comentario en la web, y eso puede durar mucho tiempo, haciéndole daño psicológicamente, emocionalmente y también a la imagen de la persona, ya sea un estudiante, un colega, etc. Ese era un poco este primer tema que tiene que ver con lo que es la identidad digital. O sea, yo creo que no es solamente hablar de identidad digital, sino que ustedes deben ir construyendo su imagen profesional. Pongo un ejemplo. A lo mejor tengo un alumno de pedagogía en arte y pinta. Bueno, haga un blog con sus pinturas. Haga un blog donde usted vaya poniendo sus obras artísticas. O a lo mejor usted es profesor de castellano y le gusta escribir cuentos cortos. Bueno, haga un blog de literatura, haga un blog de ensayo, haga un blog de concursos literarios con su estudiante, haga una página web, y toda esa información donde va a quedar su nombre, su apellido, su fotografía, va a ir robusteciendo una imagen profesional que va a ser su currículum. Entonces el día de mañana, cuando usted vaya a pedir trabajo, usted va a poder tener los vínculos de un montón de recursos, de ensayos, de poesías, de obras, de actividades que organizó que están en la web. Entonces la identidad digital está en un paso muy cercano a la construcción de la identidad profesional. Y esa identidad ustedes la deben ir construyendo ahora, o sea, no esperar a que después egresemos, cuando tenemos que ir a buscar opciones laborales, sino que desde ahora ir construyendo esa imagen profesional en la web, con videos, con documentos, con obras, con blog, etcétera, donde pongan sus nombres, su apellido, y sea una imagen que vaya a darle una solidez profesional también, a futuro, ¿ya? Ese era un poco este tema. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, la identidad digital tiene que ver con eso, con la percepción de identidad, pero que de nosotros se da en el contexto de la información disponible en Internet. Ahí hay una definición, recuerden, ¿sí?
Ya, vamos a pasar al segundo tema, que es el entorno personal de aprendizaje. ¿No hay ninguna pregunta, chiquillos, chiquillas? ¿No? Ya. Recuerden que aparte de esa diapositiva que acabo de explicar, hay un video y después hay una infografía sobre este concepto de identidad digital. Y el segundo tema es el tema del entorno personal de aprendizaje. Van a hacer clic allí, se va a presentar de nuevo. Básicamente, ¿qué es un entorno personal de aprendizaje? Está en modo automático, así que avanza. Es el entorno natural de todas las herramientas digitales que a mí me permiten incorporar información, reelaborar esa información y compartirla. Porque en realidad, cuando yo aprendo lo que estoy haciendo, estoy capturando información y la estoy reelaborando. Entonces, el entorno personal tiene que ver con que cada persona, cada individuo, tiene herramientas que ya les son más comunes para esas tres acciones. Incorporar, reelaborar y compartir, por explicarlo en forma fácil. Son tres elementos: introducir, trabajarla y después sacar, o sea, compartir de mí hacia afuera. Por ejemplo, antiguamente se pensaba que la gente tenía que aprender en laboratorios de computación y se construían salas en los colegios con 40 computadores. Y en realidad hoy día ustedes con los celulares, con internet en los celulares, con su plan de datos, ya no necesitan un laboratorio. Ustedes ya no están aprendiendo sentados frente al computador, ustedes están consumiendo información, viendo el celular, de repente escuchando música, viendo Facebook. Entonces ustedes ya tienen su propio entorno. Ustedes ya tienen unas herramientas que son bien comunes para ustedes. Por ejemplo, ustedes usan todo el día el correo electrónico y el WhatsApp. Entonces, su entorno personal de aprendizaje son esas herramientas, el correo electrónico y el WhatsApp. Otra persona le puede gustar mucho ver los videos en YouTube, ver canales de video, le puede gustar mucho ver Facebook. Entonces, el entorno personal de esa persona son los canales de video, YouTube y redes sociales como Facebook. Otra persona no, otra persona ve las noticias en Twitter, le gusta ir siguiendo a ciertas personas que admira en Twitter, está viendo Instagram y trabaja todo lo que tiene que ver con esas redes sociales. Entonces el entorno personal de esa persona va a ser Twitter, va a ser Instagram. O sea, en definitiva, cada persona tiene una singularidad de cómo incorpora información, cómo la reelabora y cómo la comparte. Entonces yo no puedo decir, oye, es obligatorio que todos aprendan a usar Twitter. No, es obligatorio que absolutamente todos los estudiantes tengan que usar el Word. No, pues, porque uno puede decir, profesor, ¿sabe qué? Yo no tengo Office y yo tengo un computador que es súper antiguo y no tengo dinero y creo que hay que ser consecuente con la propiedad intelectual, así que yo uso un procesador de texto en la nube y me sale gratis. Está bien, pues. O sea, esa es la decisión propia y lo usa tanto tiempo y está tan acostumbrado que le saca el máximo provecho. Entonces, cuando ustedes, si es que van a ser profesores, lleguen a un colegio deben entender eso, que los niños ya tienen su propio entorno personal de aprendizaje. Tienen umbrales perceptivos definidos ya. Algunos son más visuales y les gustan la infografía, la imagen. Otros son más activos, les gustan los videojuegos, moverse. Otros son más de procesos de lectura, les gusta leer texto. Otros trabajan todo el día en las redes sociales, interactuando por chat. O sea, todos los seres humanos somos distintos. Y los niños igual. Los estudiantes no va a haber ninguno que sea igual a otro y van a tener ciertas predominancias de cómo incorporar información y cómo trabajarla. Y eso tiene que ver con aplicaciones, con software. No es necesario que todos los niños usen las mismas aplicaciones y los mismos software, porque cada uno ya tiene su propia forma de cómo trabaja. Yo le expliqué que son tres elementos: cómo incorporo la información, que aquí como analogía, leer, cómo yo leo información, cómo la incorporo. Ahí hay un pilar. El otro pilar, cómo yo esa información la manejo, la reelaboro, que decía yo, que es escribirla. Cómo yo la vuelvo a reorganizar.
Y finalmente un tercer pilar, cómo yo comparto hacia afuera esa información. Serían los 3 componentes de un entorno personal de aprendizaje. Entonces yo voy a usar ciertas aplicaciones para incorporar información, para leer. Voy a usar otras aplicaciones para reescribir, producir, trabajar información, que sería para escribirla. Y voy a utilizar otras aplicaciones u otro software para compartir esa información. Algunos usan Twitter, otros usarán Facebook, otros usarán Instagram, Pinterest, etc. Entonces, cada uno tiene su propio entorno en estas 3 líneas. Incorporar o leer, trabajar, producir o escribir, y finalmente compartir, que es esta forma después de sacar de sí esa información. Por ejemplo, ¿cuáles son las aplicaciones más comunes para incorporar información? Bueno, desde canales de información como videos, presentaciones visuales, páginas web, buscar, ser curioso, leer, revisar conferencias, titulares, etc. Para producir o reelaborar la información ya tiene que escribir, ¿cierto? Bueno, podemos escribir en blog, producir, presentar en wiki, también puedo yo poner información en canales de video, puedo trabajar con presentaciones visuales, web, y estas habilidades van a ser de síntesis, de reflexión, de organizar, de reestructuración, de estructuración. ¿Y qué actividades puede desarrollar una persona con esto? Creación de trabajo, organizadores gráficos, o hacer un producto. Y finalmente, lo que es compartir, básicamente redes sociales, tener capacidad de diálogo, capacidad de consenso, porque yo no saco nada con publicar, si no entro en un diálogo con las personas a las cuales yo estoy entregando información y les cae mal, me van a bloquear. Entonces siempre tiene que haber un diálogo, o sea, yo tengo que ser asertivo para que no me bloqueen esos canales donde yo estoy compartiendo la información con los demás. Trabajar en foros, discusiones, congresos, redes sociales también. Ojo, una misma aplicación puede servir para las 3 cosas. Por ejemplo, yo con Facebook puedo incorporar información, leer. Yo con Facebook puedo reproducir, puedo crear, puedo reelaborar información, y con Facebook yo también puedo compartir información hacia los demás. O sea, no necesariamente son software o aplicaciones específicas para una cosa. Yo puedo utilizar software que domine estas 3 áreas: incorporar o leer, escribir o producir o reelaborar, y compartir. Entonces, la idea es un poco es que ustedes analicen cuál es su entorno personal de aprendizaje. ¿Cuáles son las aplicaciones que usted más usa? ¿Con qué aplicación usted se siente cómodo compartiendo información con los demás? ¿Con Twitter? ¿Con Facebook? ¿Con qué aplicación usted se siente cómodo incorporando información? ¿Cómo usted accede a la información? ¿Por Google? No, yo veo por televisión, por YouTube. Entonces la idea un poco, igual que en el tema anterior de la identidad digital, no es presentarle estos temas al azar y al voleo, sino que hacerse un espacio de reflexión, cómo estoy yo en este contexto, porque el día de mañana, si ustedes van a ser profesores, tienen que pensar esto mismo sobre sus estudiantes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque yo tengo que ver mis debilidades, mis fortalezas. A lo mejor con este análisis me doy cuenta que yo manejo 10 software y aplicaciones para incorporar información, pero manejo una sola para reelaborar y una sola para compartir. Entonces estoy débil con respecto al dominio tecnológico de herramientas a lo mejor para compartir. Yo quiero compartir a mucha más gente. Entonces a lo mejor yo debiera usar otras aplicaciones y otros software para poder difundir, por ejemplo, mi producción artística, literaria o la que quieran, dependiendo de su área disciplinar o de sus hobbies. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un organizador gráfico, un esquema de un entorno personal de aprendizaje, PLE en inglés, ¿no? Por ejemplo, los iconos, comunico con Word, con Skype, con Hangout, con Twitter. Bueno, yo busco la información con Twitter, con motor de búsqueda. Bueno, yo publico con WordPress, con Tumblr, con Facebook, con Twitter, con Instagram, etc. Bueno, y yo organizo la información con Pinterest. O sea, ahí uno ve en un esquema de una persona su entorno personal, de cuáles son las herramientas y las aplicaciones que utiliza para incorporar, para trabajar o para escribir o recrear y para publicar o compartir. Sí. Ese era este segundo tema. ¿Ya? El entorno personal de aprendizaje.
la idea de esto no es que yo esté aquí las 3 horas, la idea es que a lo más 40 minutos donde yo presente un poco la temática, donde yo deje espacio para que ustedes me hagan preguntas, identifique las tareas que deben hacer. Porque en el laboratorio, en la clase de 3 horas, yo no estoy las 3 horas hablando. Yo esto lo presento al principio, les digo las tareas que hay que hacer, y en el laboratorio cada uno se pone a trabajar en el computador, y yo me voy paseando por el laboratorio. Es lo mismo, ustedes ahora van a tener toda la semana, o hasta el cierre de la acta, para generar lo que significan estas actividades obligatorias que están aquí abajo, la individual y la reflexiva. Tienen que buscar un recurso en internet sobre identidad digital, puede ser una lectura, un video, etcétera, y van a tener que, al llenar este formulario, pegar la dirección web de ese recurso. O sea, usted va a aportar un recurso que trate sobre identidad digital. Después va a tener que llenar un cuestionario, es un cuestionario alternativa de 7 preguntas, donde pregunta sobre los contenidos de las diapositivas y de las lecturas y los videos que están aquí en el tema 1 y en el tema 2. O sea, ese cuestionario sobre preguntas de identidad digital y entorno personal de aprendizaje. Es de alternativa, ¿ya? Y finalmente, abajo tienen que participar en un foro donde ustedes, voy a presentar el foro, dice, primero, tiene que exponer una definición propia, o sea, no puede ser copiada y pegada, yo la voy a copiar y ver si está en Google, y Google me va a decir si la sacaron de un PDF, qué sé yo, sobre entorno personal de aprendizaje. Algo breve, chiquillos, 2 líneas como mucho, una definición bastante simple. Ustedes en el foro van a publicar esa definición y después van a tener que responder la publicación de 2 de sus compañeros. Oye, sí, yo estoy de acuerdo, Andrea, en que tu definición tiene estos elementos, pero yo la enriquecería. Entonces, para sacarse el 7, ustedes tienen que cumplir con poner una definición propia, breve, y responder a las propuestas de 2 de sus compañeros. Y ahí cumplirían con el 7 en el foro. Para cumplir con el 7, en el cuestionario, de las 7 preguntas de alternativa, tienen que tener las 7 buenas. Ahí van a tener que leer el primer capítulo del libro, o lo pueden tener a mano, van a tener que mirar las diapositivas, también las pueden tener ahí a la mano, y las preguntas son sobre lo que está contenido en esos elementos. Y lo primero, que también es el aporte, ahí se pone un 7 al poner el aporte, pero que obviamente ese aporte debe tener que ver con el tema que se está preguntando. O sea, ese recurso que ustedes van a poner ahí, sea un video, sea un documento, sea un blog, una página web, trate el tema de identidad digital, ¿sí? Esas son las actividades de esta primera semana. Me cansé, chiquillos. ¿Alguna pregunta? O sea, siempre el principio es un foro consulta general, cualquier pregunta, profe, pero ¿cómo va a poner la nota? ¿Cuántas notas son? Todas esas consultas generales en el foro al principio. El enlace a la videoconferencia, y acá, por favor, tienen que llenar obligatoriamente este formulario, que es un formulario donde me pongan su correo electrónico, donde me ponen en qué carrera están, etcétera, etcétera. Tienen que llenar ese formulario. Ya, chiquillos, los últimos 5 o 10 minutos para responder dudas, si es que alguien tiene dudas. Estoy atento a las consultas. Me cansé de tanto hablar. ¿No? Tienen una cara de entretenimiento que me va a dejar motivado hasta las 4 de la mañana para trabajar yo. Al menos de mi parte me quedó todo súper claro. Bien. Que, bien. Acá. Perfecto. ¿Sí? Las actividades son sencillas, pero van a ir creciendo en dificultad. ¿Ah? Bien, bien. Entonces me despido. Después voy a poner en un rato más, porque esto se demora el render, voy a poner el link al video de esta sesión. Revisen las cosas, léanlas, y el cuestionario háganlo al final, no lo hagan al tiro, ¿ya? Participen con la definición en el foro y busquen un aporte que puedan hacer ustedes sobre identidad digital. La próxima semana, entonces, vamos a abrir el tema de Word, el procesador de texto, ¿ya? ¿Sí? Sí. Bien, chiquillos. Ok, profe. Fue un gusto. Avísele a sus Igual. compañeros que les vaya bien,
va a estar todo abierto y yo semana a semana voy a ir abriendo todo, estemos en paro o no estemos en paro, para que quede la actividad y los recursos para todos disponibles. No importa que después se reabra y ustedes entreguen los trabajos en 3 meses más. Pero mientras yo siga abriendo, va a quedar toda la información disponible, ¿sí? Que les vaya lindo, cuídense, cuiden a su gente, a los adultos mayores sobre todo, a sus abuelitos, las personas que tengan enfermedades crónicas, porque esto es una enfermedad terrible. Se los digo porque tengo parientes en Europa y la cosa ya está muy, pero muy fea. Cuídense, un abrazo. Igual, ¿Sí? profe, chao. Gracias. Chao, suerte.